Hacía tiempo que no subíamos un vídeo completo en este formato más ancho, que no fuera un short o que durase menos de un minuto. Pero ya que en España existen más de 150 deducciones autonómicas, consideramos que hacer un vídeo un poco más extendido hablando de las más relevantes comunidad autónoma por comunidad autónoma era más que necesario. Antes de comenzar, temas como si tengo que hacer la declaración de la renta o no, o incluso calculadoras para, por ejemplo, si hemos vendido criptomonedas durante el año 2024, no los vamos a tratar punto por punto, sino que directamente, más sencillo para ti y para mí, dejo el enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder a la calculadora de ganancias patrimoniales si has vendido criptomonedas o has hecho algún tipo de intercambio con ellas, y luego también a un sencillo formulario para que puedas saber en menos de un minuto si tienes que hacer o no la declaración de la renta. Pero volviendo al núcleo del vídeo, vamos a hablar comunidad autónoma por comunidad autónoma de cuáles son las deducciones más relevantes. Y por último, y no menos importante, también tendréis en la descripción un enlace para poder acceder a las guías de las deducciones de cada una de las comunidades autónomas. En estas guías tendrás todo el desarrollo completo de cuáles son las mejores deducciones, además de casos prácticos para que también te pueda servir si, por ejemplo, se aplica a tu caso o no. Pero como no queremos hacer que el vídeo sea tremendamente extenso, vamos a comentar las más relevantes de cada comunidad autónoma. Así que empezamos. Andalucía es una de las comunidades autónomas que más deducciones tiene para todos los residentes en la declaración de la renta. Por ejemplo, si durante el año 2024 realizamos una inversión en una vivienda habitual protegida, podemos deducirnos hasta el 1,5% de esa inversión, siempre y cuando seamos menores de 35 años. Si no hablamos de comprar, sino que hablamos de alquilar, también podemos tener una deducción por ese alquiler. En esos casos podemos hablar de una deducción del 15% hasta un máximo de 800 euros, que no está mal. Si durante el año pasado tuvimos gastos de defensa jurídica laboral, todos esos honorarios que hemos pagado a un abogado, podremos deducirnos hasta un 15% hasta un máximo de 150 euros. Incluso además Andalucía va un paso más allá e incluye además deducciones con finalidad ecológica. Todas aquellas aportaciones que hayamos destinado a entidades de protección medioambiental, podremos desgravarnos hasta el 50%. Ayudar en estos casos en Andalucía pues puede salir más barato. Y de Andalucía nos vamos a Aragón. Aragón, por ejemplo, tiene unas deducciones muy curiosas. Aquí van tres muy interesantes. Por ejemplo, si hemos estado al cuidado de familiares con una dependencia reconocida, podremos deducirnos hasta 150 euros. Y luego todos aquellos mayores que se encuentren todavía trabajando, y no estoy hablando de personas de 62 años que sigan trabajando, o 65, o 67, estamos hablando de personas mayores de 70 años que siguen activos y que por tanto se pueden llevar 75 euros. Es un incentivo fijo que la Comunidad Autónoma de Aragón da a las personas mayores de 70 años que continúan con su actividad laboral. Para incentivar todas las startups dentro de la comunidad autónoma, permite deducirse hasta un 20% en inversiones en empresas aragonesas hasta un máximo de 10.000 euros. Y para incentivar la España vaciada, Aragón proporciona una bonificación de hasta 600 euros si trasladamos nuestra residencia habitual a municipios categorizados como despoblados. Y de Aragón nos vamos a Asturias. Mientras que Aragón se centraba en que te mudases a una zona que estaba despoblada, Asturias va un poco más allá y ofrece deducciones del 5% si realizamos una compra o una rehabilitación de una vivienda que se encuentre dentro de una zona despoblada. Ese 5% es un tipo general. Si además se da el caso de que eres una persona joven o una familia numerosa que hace este mismo movimiento, hablamos de una deducción de hasta el 10%. Si no hablamos de comprar, sino que hablamos de alquilar, también Asturias ofrece deducciones para el alquiler. Hablamos de hasta el 30% con un máximo de 1.500 euros. Y para incentivar a todas aquellas personas que se trasladen a trabajar a Asturias, podrán bonificarse de 600 euros en la declaración de la renta. Estos son los casos de Asturias y ahora vamos a hacer un David Guetta y nos vamos a Baleares. En Baleares hay deducciones muy potentes y además están muy destinadas para que se mueva mucho el tráfico dentro de Baleares. Me explico. Si realizas la primera alta de autónomo en las Islas Baleares, te puedes bonificar de hasta 1.000 euros en la declaración de la renta.
Se bonifica hasta un 20% en inversiones para empresas de nueva creación, hasta un total de 4.000 euros. Y luego todas aquellas obras que se realicen en viviendas para mejorar su eficiencia energética podrán beneficiarse de una deducción del 50% del coste hasta un máximo de 10.000 euros. Y vamos de unas islas a otras islas. Nos vamos a Canarias. Se pueden bonificar hasta un 12% de aquellos gastos que se realicen en servicios sanitarios privados que no se encuentren cubiertos por la Seguridad Social. Al igual que Asturias, Canarias bonifica a todas aquellas personas que se trasladen a trabajar a las islas. Eso sí, justo la bonificación es la mitad. En Asturias hablábamos de 600 euros y en Canarias se habla de 300. Bueno, es que se hable, es que es lo que se les aplica. Y luego, por ejemplo, para el tema de alquileres de vivienda también nos podemos bonificar hasta 500 euros del alquiler. Dejamos el calor y el buen tiempo y nos vamos a Cantabria, que no es que haga mal tiempo, pero nos entendemos. Nos van a bonificar si trasladamos nuestra residencia habitual a una zona rural, de aquellas familias que tengan que sufragar el transporte de sus hijos para que puedan estudiar fuera de esas zonas rurales donde quizás no tengan un centro escolar. Se pueden deducir hasta un total de 200 euros. También en Cantabria, como hemos visto en casos anteriores, se premia la inversión en empresas propias de la zona. Hablamos de que podemos deducirnos hasta un 20% en aquellas inversiones que realicemos en cooperativas o en sociedades laborales de Cantabria. Además, tenemos una deducción de hasta 100 euros por persona si hablamos de cuidados de personas dependientes. Y de Cantabria nos vamos a la tierra del Quijote. Llegamos a Castilla-La Mancha. Como habréis estado viendo durante lo que llevamos de vídeo, se incentiva mucho que los jóvenes puedan comprar o puedan emanciparse, y Castilla-La Mancha no es una excepción. Los intereses de la compra de una nueva vivienda en Castilla-La Mancha para los jóvenes se pueden deducir hasta 150 euros. Y luego para los padres, todos aquellos gastos de libros de texto se pueden deducir dentro de la renta y hablamos de un máximo de 100 euros. Eso sí, 100 euros por cada hijo. Y si trasladamos nuestra vivienda habitual a una zona de baja densidad de población, podremos bonificarnos de hasta 500 euros en la declaración de la renta. Y no confundir Castilla-La Mancha con Castilla y León, que es a donde vamos ahora. Si por ejemplo en Castilla y León tenemos una empleada del hogar, nos podremos deducir hasta un 15% de sus costes. Eso sí, hasta un máximo de 300 euros. El principal objetivo es aliviar los costes de la Seguridad Social por tener una persona trabajando en nuestra vivienda. El principal objetivo al final de esta medida es aliviar parte de los costes de la Seguridad Social para tener un personal doméstico. Para los jóvenes existen ayudas para el alquiler con un pequeño matiz. Todos aquellos jóvenes que se vayan a residir a una localidad con baja densidad de población podrán recibir una bonificación en su declaración de la renta con un máximo de hasta 612 euros por todo lo que viene siendo los costes de alquiler. Y si, por ejemplo, realizamos mejoras de eficiencia energética en nuestra vivienda habitual, podremos recibir hasta un 15% de bonificación en nuestra declaración de la renta. Y de Castilla y León nos vamos a Cataluña. En Cataluña hay un montón de cosas interesantes, así que vamos a mencionar tres que sí que destacan un poquito más. Por ejemplo, los intereses de los costes del préstamo universitario de posgrado se quedarían bonificados al 100%, además de que todos aquellos donativos que realicemos para la lengua catalana se verán bonificados en un 15% en la declaración de la renta. Y si invertimos en startups catalanas, nos podremos bonificar en nuestra renta hasta en un 40% con un máximo de 12.000 euros. Y como un buen clásico vamos de Cataluña a Madrid. Para incentivar el trabajo en Madrid, sobre todo para los nuevos autónomos, se proporciona una bonificación de 1.031 euros para la primera alta de autónomos siempre que sean menores de 35 años. Obtendremos una bonificación de un 10% siempre que compremos una vivienda que se encuentre en una población con menos de 2.500 habitantes. Al final la repoblación en España va a llegar a golpe de dinero. Y hablando de repoblar, las familias numerosas se podrán bonificar desde 1.200 euros en la declaración de la renta hasta un máximo de 2.400 euros en algunos casos especiales. Y con un buen mes de agosto nos vamos de Madrid a Valencia. La Comunidad Valenciana, si visteis los shorts que subimos hace unas semanas, tiene un montón de bonificaciones, pero aquí van 4 que realmente destacan bastante. Todos los costes de los gastos de tratamientos de fertilidad
se verán bonificados hasta un máximo de 100 euros dentro de la renta. Ir al gimnasio en la Comunidad Valenciana también te va a bonificar hasta un 15% de las cuotas que hayamos pagado. Además, todos los menores de 35 años se verán beneficiados hasta en un máximo de 1,5% en la inversión para una nueva vivienda. Importante, una vivienda nueva para esas personas no es necesario que sea una vivienda de obra nueva. ¿Y qué tenemos por Extremadura? Todos aquellos menores de 36 años que compren o rehabiliten una vivienda podrán bonificarse de un 3% de esa inversión en la declaración de la renta. Además, en Extremadura encontramos bonificaciones para los trabajadores dependientes con rentas bajas. En estos casos hablamos de 75 euros de bonificación en la renta. Además de que para incentivar el crecimiento de la población, los extremeños recibirán 300 euros por cada hijo nacido en 2024. Galicia, por ejemplo, tiene unas cuantas deducciones muy parecidas a las que hemos comentado hasta la fecha para, por ejemplo, realizar la repoblación de zonas con baja densidad dentro de zonas rurales con bonificaciones de hasta 1.000 euros, pero van un poco más allá y también ofrecen bonificaciones para inversiones en I+D, todos aquellos proyectos en los que nosotros vayamos a realizar una donación, una inversión, podremos bonificarnos de hasta un 25% en la declaración de la renta, y algo muy similar ocurre si realizamos inversiones en empresas gallegas. En esos casos nos podremos beneficiar de hasta un 30% con un máximo de 6.000 euros. Y de Galicia nos vamos a La Rioja. En La Rioja, por ejemplo, podremos deducirnos 50 euros por cada bici no asistida, es decir, sin motor, con un máximo de 2 bicicletas, es decir, que si compramos 2 bicicletas nos podremos deducir 100 euros del coste de esas bicicletas. También los costes de internet para menores de 36 años nos podremos deducir entre un 30 y un 40% de lo que cueste ese servicio de internet, siempre y cuando residan en municipios con baja densidad de población. También recibirán bonificaciones para los gastos de guardería, hablamos de 600 euros de bonificación, y hasta un 15% en todos aquellos donativos culturales que se puedan realizar en la zona de La Rioja. Y por último, y no menos importante, Murcia. Todos aquellos menores de 36 años que comiencen su andadura como autónomos podrán beneficiarse de 800 euros en su declaración de la renta. Para las familias monoparentales existen deducciones de hasta 500 euros, y si realizamos inversiones en placas solares o energías renovables para nuestra vivienda, nos podremos ahorrar hasta 7.000 euros, que no es poco. Y estas son algunas de todas las deducciones que pueden aplicarse en las comunidades autónomas en España. En los enlaces, como os he dicho en la descripción, podréis acceder a todas las guías comunidad autónoma por comunidad autónoma para verlas en detalles con casos prácticos de cada una, y si quieres que te hagamos la renta, solo tienes que contratar el servicio con el enlace que también encontrarás en la descripción.